estos momentos vamos a entrarle a la parte editorial. Bienvenida, hace su aparición la mera, la Yoya Rivera, es que andaba por allá, por esos terrenos del norte, pero ya estamos aquí. Muy bien, vamos a entrarle. A partir de este momento empezamos con la parte editorial de Platica con Ángel o Plática con Ángel. Yo le llamo Platica con Ángel. Muy bien. El título que le he dado hoy a este editorial se llama No hay un México de fantasía. Muy bien. ¿Y por qué escogí o por qué inventé ese título? A raíz, ya esto es una cosa de antes, o sea, no crean ustedes que es desde ahorita, ¿no? El actual presidente de la República es un hombre fantasioso por definición. Es un hombre que cree que sus propias mentiras son verdaderas, en el sentido de creencia. Este hombre no piensa las tonterías que dice, las lanza. Y él está convencido que quienes lo escuchan o lo oyen, porque la mayor parte de las veces no lo escuchan, nomás lo oyen, van a aceptar como verdades axiomáticas sus tonterías. Eso nos lleva o lleva a millones a aceptar como viables ese gobierno de fantasía que ha inventado la cuarta transformación. Si no salimos de la tercera o de la segunda todavía, y este hombre ya habla de la cuarta transformación. Pero hay ingenuos, por no utilizar otro adjetivo, más eufónico, pero molesto quizá para algunos oídos castos. Entonces, ¿quién pierde ante ese conflicto entre las palabras contra la realidad o contra las cifras? Porque por un lado, lo único que da o que lanza López o el bulto, como guste, son palabras huecas. ¿Cómo dice la canción? Palabras tristes. Pero estas son palabras alegres, pero puras mentiras, ¿no? Entonces él lanza ese torrente, esa verborrea inconexa, sin sustento. ¿Y qué es lo que tiene enfrente? La crudeza de las cifras, los números, los datos duros. Este gobierno ha sido un gobierno donde hay un enfrentamiento constante, permanente y sistemático entre la fantasía de las palabras huecas del bulto y la realidad persistente, cruda, ofensiva de los datos. En ese enfrentamiento, ¿quién pierde? Por desgracia, no pierde el bulto, no pierde el que lanza esas tonterías. No, él gana porque mucha gente se convence y si le da esta dádiva por acá y por allá, hasta votan por él. Entonces el Señor gana con todas las tonterías que dice porque promete paraísos inexistentes e imposibles de concretar. ¿Y quién pierde entonces? El país y su economía. ¿Por qué pierde el país y su economía? Porque aquel hombre está planteando irrealidades, está planteando ilusiones, sueños guajiros. En consecuencia, pierde la realidad, pierde el país, pierde su economía, lo cual quiere decir que los que perdemos somos los mexicanos. ¿Por qué? Se genera desconfianza, cae la inversión, no hay fuentes de empleo permanente, por lo tanto, al reducirse el empleo, se reduce el consumo, la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa habla hueca, en esa cosa que ya George Orwell trató y que le recomiendo que lea usted, tanto su novela 1984 y también puede seguir con la otra. Hay unas ediciones donde venden las dos juntas, Animal Farm, puede leer las dos. Entonces,
¿Qué se requiere para que personajes pintorescos, por decirlo menos, como el Bulto, sean echados de la escena política? Ciudadanos conscientes, ciudadanos participativos y además valientes para decirle: está usted loco, lo que está diciendo usted es mentira, es un imposible, sálgase, bájenlo, tírenlo fuera. Pero resulta que tenemos un ciudadano más cercano a la sinvergüenzada, a la holganza para vivir sin trabajar y a creer, por esa falta de educación cívica que tiene, a creer en esas mentiras de merolicos políticos, como es el caso del Bulto. Perdón. Ahora bien, ¿qué es lo que explica esa propensión de un personaje menor como es López? Aun cuando algunos digan, es un genio de la comunicación, pues yo no sé si en Nacajuca, que le entiendan a su español mocho, pero el señor no sabe comunicar. La comunicación tiene varias cosas. La no verbal, es decir, la cosa física, la cuestión de la imagen, cómo vista uno, cómo se arregle, etcétera, y también la verbal. Pero este hombre no acierta en una sola. Véale los pantalones todos guangos, arrugados allá abajo, con una barrigota así que la camisa se le sale. Es decir, genio de la comunicación, dice uno. Bueno, pues ¿a quién están viendo estos? No sé si al licenciado Marshall McLuhan, pero el caso es que el Bulto no es un genio de la comunicación, ni es genio en ninguna materia, en alguna parte del conocimiento. Ahora bien, ¿pero por qué esa propensión a la fantasía, a proponer imposibles? Porque esa persona es un demagogo, es un perverso, es un engañador de incautos. ¿Se acuerda usted en las viejas películas del oeste norteamericano? Siempre aparece por ahí un señor con una carreta donde pócima mágica que le quita hasta las suelas enteras. Y el tipo llegaba a un pueblito y salía, y señoras, y su esto, el famoso fosfovitacal, y cómprele. Y había personas que le creían. Y ya cuando se daban cuenta de que eso no servía para nada, pues el tipo ya se había ido y estaba en otro pueblo. Así es López. Salud, gracias. López es un vendedor de brebajes mágicos. Eso es lo que hace López. Vende una pócima mágica que no sirve para maldita la cosa. Pero quien lo escucha cae seducido por esa solución falsa, rápida y barata. Y repito, al ver esa reacción, este hombre le toma gusto y ya tiene 20 y tantos años haciendo lo mismo. No paguen la luz, bloqueen pozos petroleros, tomen Avenida Reforma, no le hagan caso al INE, ustedes sigan promoviendo la ratificación de mandato, aunque la Constitución no lo permita. Es decir, porque le ha salido eso. Porque las personas que lo oyen o las que lo siguen por la dádiva, que como gobernante utiliza el gasto público para dilapidarlo y ganar lealtades electorales, la gente lo sigue. Entonces, hay ahí, como les digo, una gran perversidad por parte de este personaje. De tal manera, pues, que hoy en nuestro país, por más que diga López, no hay un México de fantasía. Fuimos allá y luego sale Ebrard, apoyaron Sembrando Vida. No es cierto, hombre. No apoyaron nada. Y lo vamos a ver en los próximos meses. Le hicieron caso al presidente, dice la jornada. ¿Le hizo caso quién? ¿Quién le hizo caso? Nadie, hombre. Loquito ahí, como andaba, véanlo cómo andaba. Acá Biden con su cuate Trudeau hablando en inglés y yes, goody, good night, y el otro allá a metro y medio, allá relegado. ¿Por qué? Porque no sabe ni hablar en español, menos en inglés. Entonces,
En los casos del periodismo, pues ahí evidentemente hay, como diría el clásico, una contraprestación. Todas esas cosas se compran, se pagan, pues hay la correspondiente factura de publicidad. Entonces, en esas condiciones, pues, yo le pediría a usted que acepte o que analice primero y concluya, para ponerlo de otra manera, que no hay un México de fantasía. El único México que hay es este, atrasado, corrompido, con un gobernante inútil, inexperto y medio loco, con unos funcionarios mediocres. ¿No ha visto usted el tuit donde una señora que aspira a ser ministra de la Suprema Corte le hicieron una pregunta y ¿cómo balbuceaba? Dice uno, esa persona quiere ser ministra de la Suprema Corte. Pues dice uno, no puede ser, sí puede ser. Ese país es el que hemos construido. Y esas personas jamás harán un país moderno, un país competitivo, un país de avanzada. Estas personas intentan hacer algo que es imposible, regresarnos a mitades del siglo XX. Por fortuna, tampoco eso es posible. Yo le pediría, pues, que cuando los escuche, no caiga en esa trampa, en esa verborrea perversa de un personaje también perverso que es Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, mire, no es la única persona en su entorno, o no es el único él, en ese grupo de inútiles. Muy bien, apareció este domingo. En realidad se encarta el sábado allá en España y en Europa. El País tiene una revista que se llama El País Semanal. Es una revista con grandes reportajes, muchas fotos, a veces trae cosas de calidad, entrevistando a científicos, personajes, etc. Y esta vez, este fin de semana que acaba de pasar, apareció en la portada la anticientífica Sheinbaum, en una portada donde pues se ve que no tenían a la mano una vaporela. Vaporela es ese aparato que le pasa a usted, tiene vaporcito y le deja a usted el vestido o el saco, le quita las arrugas. Porque ve usted la foto y toda arrugada la falda que lleva ahí o la parte baja del vestido. Y ella haciendo horizonte con la mirada viendo a Palacio Nacional, y acá sentada, tirando rostro, que es difícil porque la señora no es muy agraciada físicamente. Más bien tiende a ser feíta, diríamos en mi tierra. Bueno, el personaje que la entrevista, pues yo creo que se debe haber llevado una buena comisión este señor, porque la larga entrevista es una serie de elogios uno tras otro, de un medio que se ha caracterizado por tundirle duro y macizo al bulto. Entonces dice uno, a ver Ángel, ¿cómo está esto? Que de repente aparece ahí la anticientífica derrochando belleza, bien bañada, vestido medio planchadón, etcétera. Pero luego, dice uno, ahorita le voy a decir a usted qué sucede. Le leo el primer párrafo. Fíjese usted. El día que se anunció el fin de la guerra de Vietnam en abril de 1975, una niña mexicana de 12 años se sintió orgullosa. Ella había contribuido al final de ese conflicto que tenía en vilo a medio mundo con su protesta en la escuela unos meses atrás. Su activismo había tenido el efecto deseado y luego él acota, o al menos eso pensó entonces. Dice uno, a ver, un niño a los 12 años, por más politizado que esté el ambiente familiar, pues a los 12 años quizás estaba terminando la primaria.
Y dice uno, bueno, a los 12 años ya esta niñita, Huilita y flacucha, ya sabía de la guerra de Vietnam, del conflicto en Indochina, que tenía siglos y que ya habían sacado a los franceses en Dien Bien Phu el 54, pero las fuerzas del Vietcong avanzaban hacia Saigón, etcétera, etcétera. Digo, como que es mucho, ¿no? Y luego el ridículo que esta muchachita hace un mitin en su escuela y con eso se acabó el conflicto. Prácticamente así, ella había contribuido al final de ese conflicto y dice uno, qué cursilería y qué abyección de la empresa propietaria del país, entre otros medios, qué abyección frente a quien ellos ven como ya la sucesora de este presidente. Y les recomiendo que la busquen y la lean. Es una porquería de periodismo esto. Bueno, no recuerdo un medio mexicano que haya caído en esta abyección como El País en esta entrevista. Pero ahí le va la razón. ¿A qué se debe que El País haya caído tan bajo? Bueno, El País, la empresa controladora, la dueña, Prisa, ¿no?, posee el 50% de las acciones. Creo que es de el conjunto de estaciones de radio, estos de W Radio, Radiópolis, creo que es la empresa. Si estoy equivocado, le ofrezco una disculpa. Pero hay un problema ahí porque el señor Miguel Alemán no tuvo dinero para cumplir su compromiso, Televisto, tal que se hizo aquel, un merequetengue ahí con ese 50% que Alemán dijo que le compró a Televisa, Televisa se lo iba a vender y luego entró por allá Cabal Peniche y otras gentes. Bueno, ese conflicto ya lleva, no sé si 2 o 3 años y no lo han podido resolver. En esos años, en esos 24 meses o algo así, el país ha estado mazazo tras mazazo a las babosadas y a la tragedia que es este gobierno. Entonces dices, a ver, señores, han de haber dicho allá en Madrid, eso, bueno, si queremos nosotros establecer una relación ahí civilizada con el gobierno y con estos grupos empresariales, Majo, pues tenemos que cambiar la línea editorial, no, tenemos que enviar un gesto de prudencia. Y tú por allá, oye, ¿cómo se llama este joven ahí? Tú, Boregar, ya no critiques a López, y tú por acá y por acá. Y entonces la orden es quedar bien con el gobierno de López. ¿Y qué mejor forma que a una de sus 3 corcholatas darle que ella fue la mera del conflicto de Vietnam, la que acabó con el conflicto? Imagínese usted si a los 12 años ese acto de protesta que realizó en su escuela acabó con la guerra de Vietnam, pues yo no sé qué estamos esperando. Al menos en Sonora le pagamos el boleto en clase premier, le damos de la mejor carne que produzca allá el Grupo Lloreme en Obregón, ahí de Juan Antonio Hernández, o el Rolly Tavares, ahí de Hermosillo, que es un gran productor de carne, becerros, etcétera, o el 17, alguien. La llevamos a los tacos cebosos ahí en Obregón, a los hot dogs de ahí de la Unison, le damos lo mejor que ha dado la gastronomía. Nada más no la lleven a las coyotas de Doña María y en Villacer, que son una porquería. La llevamos a llevar coyotas Lulú de la señora Minita en Ciudad Obregón. Las mejores coyotas del universo. Muy bien. Y la vamos a llevar a comer al Bibi. Chulada allá en Obregón. Muy bien. Para que resuelva el problema que hay entre los diferentes grupos criminales, porque la matazón en Sonora ya es imparable. Pero el Poncho, como está en la cosa de sus libros, pues que muestra y acá y se para, camisa desfajada, así, como que es un intelectual acá que está en el ejercicio de pensar, es puro cuento, hombre. Y también es puro cuento lo de esta señora, hombre. Es pura falsedad eso.
En esas condiciones, pues, yo le pido a usted que busque las razones para que esta mujer haya aparecido de esa manera. Ahora, pero al mismo tiempo apareció en la revista, no en la revista The Economist. The Economist, como grupo editorial, tiene varias publicaciones y hay una publicación anual que elabora otra área de ese grupo de medios. Es una revista, es una publicación anual que sale a mediados de noviembre, una cosa así, donde cada año invitan a personajes políticos de algún país o de varios países a que en una plana digan sus cosas. Ellos cumplen, aquí está la tribuna, órale usted diga. Y ahí dependerá de la inteligencia de ese político de hacer planteamientos interesantes. ¿Qué sucedió con este espacio que le concedieron a la anticientífica? Pues hizo un mini informe, que tantas vacunas, que tantos vacunados, y que acá dice uno, qué forma de desperdiciar ese espacio, pero no le da la chompeta para más. Pero ahora regresemos. Efectivamente, en 1975, pues hubo unas negociaciones posteriores, etcétera, negociación, que tipo a mí, pero vamos a poner abril de 75, cuando aquella foto del helicóptero, gente colgándose. Lo que no dijo la señora anticientífica Sheinbaum es que 10 años después, cuando ya los vietnamitas habían tenido ese decenio intentando construir esa baratija arrumbada allá en el basurero de la historia, de construir el socialismo, que dijeron, a ver, señores, hay que cambiar porque esto nos va a llevar a la ruina. Y los señores tiraron eso a la basura, vieron el modelo chino y dijeron, aquí sí, apertura económica y control político. Y hoy Vietnam es una potencia en cuestiones textiles y otro tipo de productos, de turismo en aquella región, en Indochina, en la península de Indochina, y con una economía de mercado pujante. Eso es lo que le faltó decir a la anticientífica. Le debe decir, oye, Andrés Manuel, fíjate que sí, efectivamente, yo contribuía a que la guerra de Vietnam terminara, pero 10 años después así le hicieron al socialismo. Así es que no nos juntemos ni con Maduro ni con estos de Cuba, que son unos sinvergüenzas, y de Daniel Ortega, y vamos a hacer como los vietnamitas, vamos a construir una economía de mercado. Ah, pero eso no lo dice porque no les conviene, porque el otro sigue en aquellos años, piensa que es viable todas esas paparruchadas. ¿Qué le quiero decir con esto? Otra vez la fantasía. Hay personas que están convencidos de que esto que está haciendo López es algo bueno para el país. Desdeñan la realidad de las cifras. Yo le pido a usted que no haga eso. Por favor, si usted pensaba, no, pues este presidente, pues sí, se preocupa por los pobres, no es cierto eso. Preocuparse por los pobres significa tomar medidas para que vivan mejor ellos, que tengan un mejor empleo, no que extiendan la mano para que voten por usted. Ese no es un mejor trato a los pobres. Es tan absurdo y tan trágico lo que está haciendo López, para terminar este editorial, que los primeros a los que ha golpeado tremendamente, con una crueldad tremenda, este gobierno con sus decisiones, es a los pobres y a los más pobres. Esa es la realidad. Entonces, yo le pido, por favor, que no caiga en ese truco de las ilusiones, de las fantasías. México no es un país de fantasía. México es un país de crudas y ofensivas realidades que esta clase política pequeña, mezquina, cobarde, ignorante y corrupta no ha decididose a dar el salto viendo al futuro. Se acaba aquí el editorial, pues, y regresamos con algunas otras cositas que embonarán en sus comentarios.